Bueno, vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy. Damos la bienvenida a todas y a todos los que nos acompañan en este conversatorio. Este conversatorio está patrocinado por la Facultad de Cultura y Educación de nuestra universidad y también por el postítulo en trastornos expresivos del lenguaje oral. Hemos llamado a nuestro conversatorio los trastornos del lenguaje oral en el desarrollo del lenguaje en la edad preescolar. Esta actividad está orientada fundamentalmente a dar a conocer a ustedes los aportes de la didáctica comunicativo-conversacional, una estrategia didáctica de la superación del TEL y el desarrollo del aprendizaje en niños y niñas de edad preescolar. Queremos en especial dar saludos, estamos viendo en cámara, ¿no es cierto?, a nuestros estudiantes, a muchos de nuestros estudiantes de educación diferencial de TEL. También tenemos acompañados. Disculpe, se le apagó el micrófono. Ah, disculpen. Ahora sí. Se apagó. Ahora sí, te escuchamos. Partimos de nuevo, entonces. No fue la última parte. Sí, se apagó en la última parte, ya. Bueno, estaba saludando a todos, en realidad, en especial a nuestros estudiantes, a nuestro equipo y también al público en general o a otros profesionales que quieren conocer de la temática que vamos a abordar el día de hoy. ¿Cómo vamos a conducir esta actividad? Nos vamos a... Jacqueline, disculpa, ¿puedes pedirle a las personas que apaguen sus micrófonos, por favor? Hola, buenas tardes. Jacqueline, ¿puedes pedirle a las personas que apaguen los micrófonos, por favor, antes de comenzar? Le pedimos a todos, por favor, que dejen sus micrófonos en silencio, mientras, ¿no es cierto?, no les demos la palabra en el momento de las consultas o de la interacción más adelante con los presentadores, ¿ya? ¿Sí? Hay algunos micrófonos que al parecer todavía estarían abiertos porque hay ruido de fondo, ¿no? Sí, les pido por favor ahí, hay algunos que se están conectando, que están ingresando, para que cuando ingrese dejen sus micrófonos en silencio. Bueno, ahí sí, muchas gracias. Les contaba que vamos a tener dos presentaciones el día de hoy, cada una aproximadamente 15 minutos. Mientras estén las presentaciones en curso, les vamos a pedir que todas las consultas que ustedes quieran realizar las hagan directamente al chat. El chat va a estar abierto para ello. Y posterior a las dos presentaciones, vamos a dar el espacio para responder y generar la conversación con los presentadores, ¿ya? En primera instancia, vamos a tener con nosotros a nuestra docente, la profesora Beatriz Olivares. Beatriz Olivares es profesora de educación diferencial, especialista en trastornos del lenguaje, fonoaudióloga, magíster en docencia universitaria, con 30 años de experiencia en aula y en unidades educativas, miembro especialista del equipo TEL. Beatriz nos presentará el tema definición, evaluación diagnóstica y didáctica del TEL. Beatriz, bienvenida. Ya, muchas gracias. También les doy la bienvenida a todos, ya, por participar en este conversatorio donde vamos a entregar algunas líneas generales con respecto al programa del postítulo de todo lo que tiene que ver con el TEL expresivo, ¿ya? Vamos a ver algunos elementos, como les dije, generales con respecto a el tema. Ahí sí. Bueno, nuestro tema que vamos a comenzar hoy día es el trastorno específico del lenguaje y su relación con la didáctica comunicativa conversacional, que es la propuesta que nosotros tenemos como programa para trabajar estos trastornos. Primero que nada, para comenzar, tenemos
vamos a tratar de pensar, ¿cierto?, en nuestra sala de clases, donde nosotros trabajamos, y que siempre nos vamos a encontrar, o en ocasiones nos vamos a encontrar con niños que van a pronunciar malas palabras, que les cuesta expresarse, no organizan bien sus oraciones, no comprenden bien lo que se les dice, y que podríamos estar frente a un niño con algún tipo de trastorno del lenguaje oral, y que podría ser algún tipo de trastorno específico del lenguaje. Y para esto tenemos que saber qué es un TEL. De acuerdo a la definición de la Asociación Americana del Lenguaje y del habla, del lenguaje y la audición, dice que es una normal adquisición en la comprensión o expresión del lenguaje hablado o escrito, que puede afectar a alguno de los componentes del lenguaje, como el componente fonológico, morfológico, semántico, pragmático del sistema lingüístico, y pueden presentar problemas en el procesamiento del lenguaje y en el almacenamiento y recuperación de la información por la memoria. Algunas precisiones con respecto a este trastorno: se puede decir que es un trastorno frecuente, que se caracteriza por un inicio tardío del habla, y que este podría ser un indicador de un posible trastorno del lenguaje oral. El trastorno del lenguaje es distinto, otra consideración importante, a una dificultad de habla. Esto hay que tenerlo como bien claro, porque es diferente. Cuando hablamos de trastorno del lenguaje, dificultad de habla. Cuando hablamos de trastorno del lenguaje, están implicados procesos cognitivos superiores, donde hay un procesamiento de la información lingüística, ¿ya? En cambio, cuando hablamos de alguna dificultad de habla, estamos hablando de problemas de articulación de los fonemas, es decir, de una actividad netamente motora, donde ahí está la participación de los órganos fonoarticulatorios. Por lo tanto, no es lo mismo hablar de dificultades de habla o trastornos de habla que trastornos del lenguaje. Otro aspecto importante que se asocia al TEL es que este trastorno del lenguaje puede afectar la lectura y el aprendizaje entre un 40 o 70% de estos niños, ¿ya? Este dato es muy importante, ya que si no se trata a tiempo, el TEL puede tener consecuencias en el aprendizaje de la lectoescritura y en el rendimiento escolar, ya que el lenguaje es una herramienta que se emplea en todas las asignaturas, en todos los ámbitos de la vida, ¿cierto?, cuando nos comunicamos, y en el área educacional puede afectar la comprensión de instrucciones, ¿cierto?, la comprensión de alguna explicación, de algún contenido, y también en la producción de respuesta, en la producción o la forma como expresamos las ideas, cómo expresamos los pensamientos. Por esta razón, esta intervención debe empezar durante la edad preescolar, de manera de prevenir, ¿cierto?, o de tratar de disminuir todos estos efectos que puede tener en el rendimiento escolar posterior. No solamente en el rendimiento escolar, sino que también en los otros ámbitos afectivos, sociales, ¿cierto?, de resto. Porque no, el lenguaje o los trastornos del lenguaje no solamente afecta el lenguaje, sino que puede tener, ¿cierto?, afectar la relación con el resto, el aprendizaje. Por lo tanto, es importante comenzar su intervención, ¿cierto?, en esta edad preescolar, en un tiempo más temprano. Para poder diagnosticar el TEL, ¿cierto?, saber si este niño tiene TEL o no tiene TEL, existen ciertos criterios de identificación, ¿ya?, que nos van a señalar que para que un niño tenga un TEL no tiene que presentar ningún déficit motor, ni problemas a nivel sensorial, ningún tipo de daño neurológico, ni de privación socioafectiva, sino que solamente tiene que estar afectado el área del lenguaje, ¿ya? Solamente alguna de las habilidades lingüísticas. Es lo único que tendría que tener afectado. Por lo tanto, ¿cierto?,
para poder llegar al saber si el niño tiene este TEL, se tiene que realizar una evaluación diagnóstica, ¿ya? Y esta evaluación la tiene que realizar un fonoaudiólogo, quien aplica las pruebas formales que están determinadas por el Ministerio de Educación, que son estas, el TEPROSIF, el test exploratorio de Toronto, ¿cierto? Que es el STSG, el TECAL, que es la prueba que es la comprensión auditiva del lenguaje. Estas pruebas, estas primeras pruebas evalúan a los niños, se usan para evaluar a los niños en la etapa preescolar. Y también está esta otra prueba que es el IDTEL, que evalúa los diferentes niveles o componentes del lenguaje entre los 6 años hasta los 9 años, 11 meses, que ya corresponde a la etapa escolar. Nuestro sistema educacional se rige por el decreto 170, el cual determina las normativas para el ingreso de los niños a las escuelas de lenguaje o escuelas con proyectos de integración escolar. Pero guarda los datos. Este decreto nos entrega también una definición de lo que es TEL, indica cuáles son los profesionales que tienen que participar en la evaluación, cuáles son los criterios, ¿cierto? Y además nos indica cuál es la clasificación de TEL, que hace la diferencia, ¿cierto?, entre TEL expresivo y TEL mixto. Nosotros aquí nos vamos a centrar en el TEL expresivo, ¿ya? Que tiene como características una aparición tardía, ¿cierto?, del lenguaje oral. Hay una presencia de procesos de simplificación fonológica, que son estas omisiones, sustituciones, asimilaciones que presenta el niño al pronunciar las palabras, ¿ya? Que es como el primer signo que uno escucha, ¿cierto?, que el niño habla mal, que nos puede indicar que existe algún tipo de trastorno del lenguaje. Presentan un bajo vocabulario y dificultades para establecer relaciones semánticas. Los enunciados que producen estas oraciones son mucho más sencillos, más simples, donde hay un poco uso de nexos, hay dificultades en la organización de las palabras, en las oraciones, puede haber falta de concordancia gramatical, también puede presentar algunas dificultades en la organización del discurso narrativo, en la coherencia, en la cohesión, en cómo organiza él las ideas, en la organización temporal de los hechos, de los sucesos que está relatando. En cuanto al nivel pragmático, ¿cierto?, porque todo esto está referido a los diferentes componentes del lenguaje, el manejo de las reglas conversacionales y la intencionalidad comunicativa son relativamente adecuadas, ¿ya? Todas estas dificultades se presentan a nivel expresivo, tal como dice su nombre, ¿cierto? Es decir, que el niño es capaz de comprender bien lo que se le dice, las instrucciones, las explicaciones, él lo entiende, lo comprende bien, pero las dificultades que tiene es en elaborar la respuesta, en poder organizar las acciones para poder después expresarlas, ¿cierto?, en estos enunciados. Esa es la dificultad. En cambio, un TEL mixto, además de todas estas dificultades que presenta el niño a nivel expresivo, todas las que yo mencioné, además presenta dificultades a nivel de comprensión, es decir, que presenta dificultades para comprender lo que le dicen los demás y obviamente al tener dificultades de comprensión va a estar afectado la elaboración de la respuesta que va a dar. Entonces va a tener dificultades para poder expresar, dar una respuesta o poder elaborar algún tipo de discurso, alguna exposición, algún relato, le va a costar mucho más que un TEL expresivo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a abordar el trabajo, ¿cierto? La intervención en este
trastorno del lenguaje a nivel expresivo, ya que es donde estamos centrados nosotros. Primero, uno de los componentes en que nos vamos a centrar en trabajar es el componente fonológico, ¿ya? ¿Qué es la fonología? ¿Cierto? Estudia los sonidos del habla en cuanto a los sonidos que tienen una función distintiva. Es decir, la sustitución de un fonema por otro le permite al niño comprender significados distintos. Si él va a hablar, ¿cierto? Al cambiar un fonema, casa, masa, cambiamos un fonema de esta secuencia de sonido, va a cambiar el significado, ¿ya? En eso se centra este componente fonológico. Y se puede trabajar desde dos puntos de vista. Por un lado, que es la forma tradicional en que se trabaja, ¿cierto? Trabajar la adquisición de los fonemas o el trabajo con los dífonos consonánticos, con los dífonos vocálicos, el trabajar las praxias verbales, ¿ya? Y por otro lado está en centrarse en esta función distintiva, en la adquisición del significado. Y es aquí donde nosotros, como programas, nos vamos a centrar para el trabajo con los niños en el telexpresivo, ¿ya? Y en este caso en el componente fonológico. Nos vamos a centrar en la adquisición de significado, ¿ya? Porque eso es lo esencial en la comunicación. Cuando nosotros nos comunicamos, lo esencial es la adquisición del significado de lo que estamos escuchando, adquirir el significado y poder transmitir ese significado, ¿ya? Por eso nosotros nos vamos a centrar en esta parte. Para eso el programa tiene esta propuesta de esta didáctica especializada, que es una didáctica comunicativa conversacional y especializada para el trabajo de los niños con TEL, con este trastorno del lenguaje oral, ¿ya? Esta didáctica consiste en este conjunto de actividades para elaborar situaciones de aprendizaje lingüístico cognitivo. Porque el objetivo de esto es construir, ¿cierto?, este conocimiento lingüístico que el niño todavía no ha adquirido dentro de un marco constructivista, ¿ya? A través de la conversación como estrategia orientada en forma intencionada al desarrollo de habilidades. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cierto? Que el niño va a ser el centro del trabajo, tiene que ser el protagonista, él tiene que tener un rol activo dentro de todas estas situaciones de aprendizaje. Y se va a usar la conversación para el desarrollo de habilidades, ¿ya? Donde el niño tiene que interactuar con el otro. Y también toda esta propuesta, ¿cierto? Esta didáctica está centrada también, focalizada en el desarrollo de habilidades. Eso es lo esencial en esta estrategia, donde si nosotros vamos a trabajar una habilidad, por ejemplo, comparar, el niño se aprende esta habilidad al comparar, es decir, aprende todos los pasos que implica esta habilidad, el observar, ¿cierto? Dos elementos, por ejemplo, el observar, ver cuáles son las cualidades de uno, las cualidades del otro, las características, ¿cierto? Cuáles son las semejanzas, las diferencias, si él es capaz de saber adquirir todos los pasos que implican la habilidad de comparar, lo puede aplicar en diferentes situaciones, ¿ya? Por eso el contenido, ¿cierto?, es un medio nomás que nos va a servir para desarrollar todas las habilidades. Entonces, en la elaboración de esta didáctica o para trabajar en base a esta didáctica comunicativa conversacional, tenemos que tener un punto de partida. Y este punto de partida es el diagnóstico, ¿cierto? Que por un lado vamos a tener la información del fonoaudiólogo y por otro lado va a estar la evaluación, ¿cierto? La evaluación pedagógica que hace el profesor especialista. De ahí vamos a obtener un perfil lingüístico con la información de las habilidades y de las inhabilidades que presenta el niño. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar? A desarrollar esas inhabilidades, ¿cierto? Porque ¿qué significa eso? Que el niño aún no ha logrado, ¿cierto?, cierto nivel de desarrollo acorde a su etapa de desarrollo lingüístico,
¿ya? Por lo tanto, tenemos que lograr desarrollar esa habilidad para que logre llegar a una etapa de desarrollo normal. Y esto se va a hacer en base a la estrategia, en base a la conversación. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos se ven? A ver. Que está orientada al desarrollo de habilidades. Aquí esto no es una conversación así de pregunta, respuesta, una conversación como nosotras lo conocemos normalmente, una conversación, sino que es una conversación que está intencionada, ¿ya? Que está programada, ¿ya? Que está focalizada al desarrollo de una habilidad. No es dejar al niño hablar, sino que nosotros, ¿cierto? Como profesores especialistas tenemos que facilitarle esta situación, entregarle las herramientas, darle un contexto, ¿cierto? Y ir promoviendo esta participación en el niño, porque aquí el niño tiene que interactuar, tiene que comunicarse, tiene que usar el lenguaje, ¿ya? La manera que el niño adquiere el lenguaje es a través del uso, ¿ya? A través del uso, ¿cierto? El niño, a la medida que va conversando, va usando el lenguaje, va usando diferentes estructuras gramaticales, va usando diferentes palabras, va adquiriendo conocimiento, va explorando medios. Esa es la idea, ¿ya? El que el niño participe, tenga un rol activo, explore, manipule, converse, interactúe con el otro, ¿ya? Y para eso tenemos que proporcionar un contexto. No es el trabajar con el lápiz, con el cuaderno, sino que brindarle un contexto, ¿ya? Porque de esa manera el niño va adquiriendo el lenguaje en forma natural. Aquí tenemos unas fotografías que son de actividades que han hecho algunas de nuestras alumnas con sus niños, ¿ya? Si ustedes se fijan ahí, no hay cuaderno, no hay láminas, sino que los niños están participando, están explorando, están manipulando, están interactuando. Se fijan que al crear estas situaciones, el niño necesariamente se ve obligado, entre comillas, ¿cierto?, a interactuar con el otro, a hablar con el otro, a producir diferentes tipos de oraciones, a dar características de los elementos, de lo que está manipulando, que está observando, está asumiendo un rol, ¿ya? Por lo tanto, nuestra propuesta es que los niños tengan este rol activo aquí y los niños establezcan esta interacción, esta conversación, que como les digo yo, no es una conversación sin un propósito, sino que está totalmente intencionada, focalizada en la habilidad, ¿ya? Y todo eso está plasmada en una planificación donde todo tiene una estructura, donde está intencionada la forma en que los niños tienen que interactuar, las preguntas que van a promover esta interacción, esta conversación, también están plasmadas en esa planificación. ¿Ya? Por lo tanto, no es una actividad que se les deje a los niños en forma libre jugar, sino que está todo planificado, intencionado. Y con esto, ¿cierto? Nos queda claro, ¿cierto? O tenemos que tener claro que la lengua no se aprende, sino es un conocimiento que se va dando en forma natural en el desarrollo infantil, porque es parte del desarrollo humano. Muchas gracias a ustedes. Entonces, la propuesta de nuestro programa como educación compensatoria, con esta, que alguien apague el micrófono porque está hablando, parece, por ahí, ¿ya? Sí. Bueno, como esta propuesta que tenemos nosotros de esta didáctica comunicativa conversacional, que está dentro de esta educación compensatoria, va a creer que van a simular procesos de desarrollo de la lengua materna como parte del desarrollo humano, para que el niño adquiera el lenguaje en forma natural, ya en forma tal como cuando los niños son pequeños, ¿cierto? Los niños son bebés, no es que los niños adquieran el lenguaje, se les enseña
el lenguaje, sino que ellos lo van adquiriendo en la medida que va explorando, en la medida que la madre le va mostrando el mundo, le va nombrando, el niño va asociando el referente, ¿cierto?, que es el objeto con un nombre, y de esa manera el niño va adquiriendo el lenguaje. Por lo tanto, nosotros, nuestra propuesta es que los niños vayan adquiriendo el lenguaje de manera natural. ¿Ya? Y eso es como a grandes rasgos, es nuestra propuesta que tenemos para trabajar con los niños con TEL expresivo, que es donde está centrado nuestra propuesta, ¿ya? Bueno, eso es lo que yo les quería mostrar, ¿cierto?, en forma general respecto a lo que es el TEL, para tener algún conocimiento, ¿cierto?, y cómo se trabaja, cómo se aborda en nuestro programa. Eso es, Jacqueline, lo que yo iba a presentar. Así que después me imagino que si hay alguna consulta, después me la hacen, así que ahí quedamos a disposición. La idea es que hagamos la segunda presentación y posterior a ello, exacto, entonces, vayan haciendo sus preguntas al chat, nos piden, y vamos entonces a retomar ese espacio de conversación al finalizar. ¿No? Muchas gracias. Ya pues, listo, muchas gracias, listo. Bueno, entonces ahora vamos a dar paso al segundo presentador del día de hoy, el docente, el profesor Franklin Sentis, doctor en lingüística hispánica, especialista en lingüística aplicada a la educación diferencial, investigador en el desarrollo del lenguaje como lengua materna oral, docente de la Universidad Católica en el Departamento de Ciencias del Lenguaje, miembro especialista en lengua oral y en psicolingüística del equipo de postítulo de la Universidad SEC en TEL. El profesor Sentis nos va a hablar sobre los fundamentos psicolingüísticos del postítulo en TEL. Así que le damos la palabra. Tiene que activar su micrófono, profesor. No está activo. De nuevo. Ahí sí. Muy... Primero que nada, quiero agradecer la presencia de ustedes y segundo, trataré de limitarme a lo más breve, complementando la exposición de la profesora Beatriz Olivares. Primero que nada, yo quisiera realzar o destacar que este es un ciclo de postítulo cuya meta es difundir e informar básicamente a los profesores en aula sobre la atención de las necesidades educativas especiales de los niños que presentan TEL. Curiosamente, a pesar de lo que es una actividad muy común, a pesar de todo ello, no se conoce con demasiada certeza cuál es la índole de esta atención de necesidades educativas especiales. En todo caso, por esa razón yo voy a comenzar fundamentando un principio de definición didáctica que está dentro de las condiciones normales del currículo. Toda didáctica entendida como objetivos, actividades de aprendizaje y sucesivas evaluaciones deben ser adecuadas a la naturaleza del objeto que se estudia. Esto que aparece tan simple, curiosamente en el ámbito de los trastornos de la lengua oral o del TEL, ha sido complejo poder
llegar a comprender que estamos frente a un tipo de didáctica más compleja que una didáctica, por decirlo así, de asignaturas destinadas a la culturización. Volviendo a esta idea, ¿cuál es nuestro objeto de aprendizaje para un niño que tiene un trastorno de la lengua oral? El niño que tiene un trastorno de la lengua oral, si bien Beatriz lo explicó con bastante certeza, su principal falla es el uso de la lengua materna. Y en ese sentido, nuestra didáctica tiene necesariamente que centrarse en desarrollar un uso de la lengua materna. Tal como lo estoy señalando, nuestro objeto de aprendizaje para el niño con TEL es un idioma en su condición de lengua materna oral. Y necesariamente, en nuestro caso, desde Arica hasta Magallanes, por decirlo de una manera, hasta Punta Arenas, en cualquiera de las regiones, se trata del español de Chile en su condición de lengua materna. Ahora, ubicado en estas dos ideas, ¿qué es una didáctica? ¿Y qué es el objeto del aprendizaje de un niño con TEL? Básicamente nosotros tenemos que comprender que la educación diferencial tiene un sustrato importante de educación compensatoria, que compensa en el sentido de que somete nuevamente al sujeto que presenta la necesidad educativa especial, en nuestro caso derivada del TEL, a un proceso natural de aprendizaje. Esto es sumamente importante cuando hablamos de un proceso natural de aprendizaje de la lengua oral. Por lo tanto, nuestros postítulos ponen énfasis de una manera muy intensa en qué es una lengua oral, en qué consiste un idioma. Nosotros podemos decir, como se ha repetido durante estos últimos 60 años, bueno, las lenguas, los idiomas son instrumentos de comunicación, lo cual sin duda es acertado, pero es insuficiente. ¿En qué sentido? La comunicación humana es mucho más compleja que un simple intercambio de señales, que podría ser la base de la comunicación entre los animales o la zoosemiótica. ¿En qué sentido nosotros tenemos que tener claro que cuando hacemos atención de necesidad educativa especial, estamos frente a un ente muy complejo? ¿Cuál es esta complejidad? Las lenguas naturales, las lenguas maternas orales, tienen a lo menos 3 finalidades propias identificadas. Una de ellas es la representación del pensamiento en secuencias fónicas. La segunda tiene que ver con que nosotros, como hablantes naturales, o comunes y corrientes, si ustedes quieren, nos hablamos de la realidad que nos rodea, sea esta real o imaginada. Para la imaginación no requerimos de otra lengua, sino que de la lengua oral común o cotidiana. Y la tercera de estas finalidades propias de la comunicación humana tiene que ver con interactuar con otro. Es decir, influir deliberadamente su comportamiento. Esta caracterización de las lenguas
y específicamente de nuestra lengua, el español de Chile, muestra el grado de complejidad con que nos vamos a enfrentar. Otro elemento importante tiene que ver, y se insiste en lo mismo, tiene que ver con un proceso de oralidad. Es oral, hablado, tal como señaló la profesora Olivares, señala que puede tener causales posteriores en el desarrollo de la lectoescritura, pero no es lectoescritura. Esto es procesos orales, procesos auditivos, que se forman con distintas posiciones articulatorias tipo de la boca humana. En esas secuencias de sonido nosotros representamos un significado. Esto nos lleva, tal como señaló Beatriz, a una segunda, a una tercera o cuarta consideración. Si bien es oral, todo el proceso comunicativo humano para las tres funciones que hemos señalado, representación del pensamiento, hablarnos de la realidad, interactuar deliberadamente con el otro, requieren de la comprensión de significado. El centro, el núcleo de una lengua es el significado. Si nosotros tenemos alterado otros componentes como el fonético fonológico, el morfológico, en el fondo lo que estamos alterando es el significado. Es decir, la representación resulta defectuosa, tal como lo señaló la profesora Beatriz Olivares. No construyen las unidades que representan significado en las condiciones normales. Eso le ocurre a los niños con trastornos de la lengua oral. Por lo tanto, uno no puede dejar de aludir que nuestra didáctica, además de estos tres, vuelvo a repetir, 3 o 4 parámetros o factores, por ser nuestra condición de seres humanos, existe en nuestra relación mente-cerebro procesos cognitivos lingüísticos específicos. Y esos procesos cognitivos lingüísticos que son específicos para hacer el desarrollo de la lengua oral entre 0 días y 3 años, 11 meses, más o menos, esos procesos cognitivos se activan, o procesos lingüísticos cognitivos se activan a contar del primer día de nacimiento. La mente humana, el cerebro humano está destinado, y por esa razón dice Beatriz con mucha razón y lo resalta, el aprendizaje lingüístico, el aprendizaje del uso de la lengua oral que habla mi medio, ese uso, esa condición es parte del desarrollo humano. Por eso no se enseña. Lo que pasa es que se aprende en uso. Y esto es una cuestión fundamental. ¿Y cuál es el uso idiomático? El uso idiomático no es la lectura, no es la escritura. El uso idiomático es exclusivamente conversación y diálogo oral o sonoro. Si nosotros hacemos una reflexión de esta índole, entonces nuestra didáctica, llamada por nosotros como didáctica comunicativo-conversacional, estamos destacando claramente y sin ninguna duda
que tiene que primar esencialmente conversación. Ahora, tal como señaló, cuando usamos la conversación natural como un medio para desarrollar lenguaje, la conversación oral adquiere, además de la índole propia de las tres funciones de la comunicación, adquiere otra. Y esa otra es volver a someter al sujeto a un proceso lo más parecido a lo natural que ocurre entre 0 y 3 años en el núcleo materno. De esa manera, nosotros tenemos que entender con una perspectiva sumamente clara que la didáctica comunicativo-conversacional, aplicable tanto a los trastornos expresivos o a los trastornos mixtos, sigue siendo el centro. Por lo tanto, cualquiera persona tiene que conocer qué es una conversación, cómo está estructurada la conversación. Y la conversación, curiosamente, a pesar de que hablamos todos los días, yo estoy hablando contra otro objeto que supongo que hay una teleaudiencia allí, esta conversación tiene un grado de complejidad importante. Eso, para poder trabajar tel expresivo o tel mixto, tiene que conocerse. Uno de los aspectos, por ejemplo, por mencionar en forma breve, propio de la conversación cotidiana de todos los días, no la nuestra. Una de esas características es que está estructurada razonablemente con estructura de turnos. Nos concedemos los turnos para intervenir y conversar. Otro elemento importante que es, dentro de estos turnos, la representación del significado y su comprensión se estructura entre un enunciado y otro. Otro elemento importante es que tiene que haber un desarrollo temático, tiene que haber un desarrollo de tema. Y ahí están los elementos culturales de la ciencia, del arte, de lo que ustedes quieran. Y finalmente, de todas maneras, se insiste, usamos dos instrumentos propios o dos procesos propios de la conversación que tienen que ver con focalización en la construcción de la misma. Por lo tanto, cuando decimos que nuestra didáctica es comunicativa y conversacional, estamos diciendo que vamos a tomar los factores constituyentes de la conversación, los vamos a programar de tal manera que permitan comprensión de significado. De esa manera, nosotros hemos logrado tener bastante éxito. Le hemos proporcionado al sistema educacional hasta la fecha, en estos últimos 10 años, 1.660 especialistas. Ahora creemos que ya es el momento en que esto se difunda abiertamente a todos, como les dije en un comienzo. Cualquiera persona que tenga interés en entender la necesidad educativa derivada del trastorno de la lengua o del lenguaje, tiene que conocer, tiene que destinarse un tiempo para ello, un tiempo que tiene que estar centrado, y en eso me voy a detener un poco,
tiene que estar centrado en las personas o los especialistas que están haciendo un desempeño profesional cotidiano, que se realiza lógicamente de manera diaria. Por eso este postítulo está orientado para este grupo de personas, personas tituladas, que les interesa entender de qué se trata la atención de necesidad educativa derivada del TEL. Por último, quiero referirme en forma breve, para no extenderme más. La didáctica comunicativo-conversacional es diálogo, es conversación, tal como lo mostró Beatriz, pero está constituida, está conformada por 3 diagnósticos fundamentales. Evaluación diagnóstica, lo que nosotros tradicionalmente en un modelo de clase o lección veíamos como motivación. No, aquí no hay una motivación. Aquí hay una evaluación diagnóstica que determina el nivel de desarrollo. Lo otro, que es muy importante, hay actividades que se supone que son constructivistas, pero esto no es así. Previamente hay una construcción de situaciones facilitadoras de aprendizaje lingüístico que justamente conllevan siempre a comprensión de distintos significados. El punto tercero es, después de un proceso didáctico cualquiera, hay evaluación, pero esta es una nueva evaluación diagnóstica. Se somete al sujeto, sea niño o niña, a otra forma de evaluar para determinar si superó o no superó. Si no superó, tiene que volver a hacer otro tipo de actividades naturales que desarrollen su comprensión, porque él es o ella va a ser quien efectivamente realice su autocorrección y a través de su propio aprendizaje. Finalmente, una vez la didáctica comunicativo-conversacional podría darse por terminada ahí. Al contrario, para nosotros existe a continuación otro aspecto muy importante, una reflexión crítica sobre nosotros mismos, sobre nuestras propias prácticas. ¿Con qué objeto? Con el objeto de entender que debemos estar reflexionando, revisando nuestros propios parámetros de desarrollo de la lengua materna. Y por último, para dar paso ya a las preguntas, quisiera señalar lo siguiente. Si hacemos una reflexión crítica de nuestras propias prácticas, apoyado en los fundamentos de la psicolingüística, sabemos qué es un idioma, cómo funciona la oralidad, cómo comprendemos el significado y cómo lo desarrollamos, cuáles son los procesos cognitivos lingüísticos que están involucrados en estos procesos, y más aún entendemos que el uso del idioma es exclusivamente conversación y diálogo. Si esto está bien asentado, me voy a dar cuenta yo mismo si mis prácticas están bien sustentadas. Eso es todo y gracias por escucharme. Gracias, profesora. Gracias, profesor. Gracias. Vamos, bueno, no tenemos consultas que nos hayan llegado vía chat, por lo tanto, podemos dejar, ¿no es cierto?,
¿cierto? La opción de que hagan preguntas, consultas o que dialoguemos a través de, ¿no es cierto?, en vivo directamente y no a través del chat. Para ello, quien tenga alguna consulta, alguna inquietud, podría tal vez indicarnos levantando la mano para darla, ¿no es cierto?, el pase, y para que nuestros profesores, ¿cierto?, Beatriz y Franklin puedan dialogar con ustedes. Así que dejamos abierta. El chat está desactivado. Ok, vamos a pedir entonces, hagamos, ya que no está activado el chat y no han podido escribir, entonces les pido que o levanten su manito o tal vez puedan mandar una reacción, ¿cierto?, para indicarnos quién quiera hacer una consulta y le damos la palabra. No hay problema, lo hacemos en vivo. Así que dejo abierta la palabra. Soy Inés. Inés Cárcamo. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, gracias, Inés. profesora. Sí, primero que nada quiero agradecer esta invitación maravillosa. Yo también soy ex alumna de esta preciosa universidad y quiero comentarles antes de empezar que soy educadora de párvulo y licenciada en educación, y me quedé con algo que dijo el profesor Juan Franklin, que me gustaría ver si me puede retroalimentar también respecto a la reflexión crítica, que me parece maravilloso escucharlo, no solo de un docente, sino que el llamado es que a tener la capacidad nosotros como profesionales y como educadores también, tener esta capacidad de tener esta reflexión crítica, de poder hacer el análisis y autoanálisis de las propias prácticas que uno realiza en el aula, y de tener esta visión, esta apertura, y también de entender de que algo que me gustó mucho de lo que ustedes expusieron es el tema de que considerar primero que nada al niño y niña dentro de esta conversación natural, es decir, la socialización natural que tengan dentro de cómo se relacionan por las imágenes y las fotografías que mostró, que no es necesario inundarlos de palabras, sino que con simples actividades ellos de manera natural se van a relacionar. Por lo tanto, van a desarrollar un lenguaje natural que también los va a complementar entre ellos. Eso me parece maravilloso. Yo tengo anotado varias cosas aquí, pero quisiera que me argumentaran o me explicaran un poco desde el punto de vista como educadora de párvulo, que generalmente nosotros somos las que tenemos acceso, el primer acceso a los niños y niñas, y empezamos a detectar algunas dificultades del lenguaje, siendo que no estamos tan capacitadas como las educadoras diferenciales o psicopedagogas, ¿me entienden? Entonces, a veces sí, y ahí quiero juntar lo que decía el profesor de esta reflexión crítica, porque si uno desde su profesión no pone esta alerta del análisis de cómo estoy desarrollando mi trabajo, yo podría decir, pero es que bueno, yo solo soy educador de párvulos y tiene que ir a un especialista, por ejemplo. Sino que la detección también parte por uno mismo. Evidentemente cada quien tiene distintas herramientas, pero me gustaría que me dieran un enfoque desde el punto de vista de la educadora de párvulos. No sé si me explayé demasiado, espero que me hayan entendido. ¿Comienzas tú, Beatriz? ¿Era para el profesor Sentis? Era para el profesor, pero... Bueno, si podemos conversar. O empieza, porque habló de esta autorreflexión. Bueno, me dirijo a ello. Mira, Inés, no sé si me oye. Sí, se escucha. En todo caso, este hecho me voy a referir a que en general es en la educación parvularia donde se detectan principalmente los primeros trastornos, no solo del lenguaje, sino que, por ejemplo, niños que presentan espectro autista, otros que son Asperger, otros niños que presentan un mayor número de dificultad de adaptarse al ambiente escolar.
yo me voy, o bien niños que tienen una hiperactividad. A mí no me cabe la menor duda que es la profesora de párvula la que detecta esto. Pero en el caso específico del TEL, para que puedas hacer una reflexión efectiva de tu propia práctica, tendrías que hacer una elección. Tienes que elegir. Si tú dices, a mí me interesa la atención de necesidad educativa especial derivada de los trastornos del lenguaje, tengo necesariamente que lo primero que nada es formarte, porque es un ámbito menos conocido y normalmente de un alto fracaso. Entonces, para que puedas avanzar a la reflexión de tu práctica, probablemente como educadora de párvulo lo puedes hacer perfectamente desde los parámetros, desde la educación del párvulo, pero esto es más complejo. ¿En qué sentido? Tú tienes que tener para reflexionar sobre tus propias prácticas, y esto es general, tú tienes que tener un basamento teórico relativamente sólido. Tienes que comprender qué es lo que dice la teoría sobre los procesos. Porque sin teoría vas a ciegas. La teoría intenta explicarte exactamente en qué consiste ese fenómeno. Y solo vas a poder contrastar lo que tú haces con la teoría. Y esa es la reflexión valiosa. Eso, por ejemplo, te pongo un caso muy sencillo. Yo les digo, generalmente a las alumnas, le hago la pregunta, díganme ustedes, sin ánimo de que sea entendido como un sarcasmo. Yo sé que hay en educación en la educación parvularia, se hacen manualidades para desarrollo de aspectos motores orientados hacia la lectoescritura. Entonces les da un contorno y se les pide que peguen o sémula y después la peguen. Yo les pregunto, y por eso tiene que haber una reflexión teórica previa, ¿cuántos monitos con sémula tiene que llenar un niño o una niña para distinguir la significación de hasta y hacia? Entonces, si yo no estoy informado de qué características tienen las lenguas, no puedo hacer una reflexión coherente por las prácticas. Entonces, te resumo. Necesito un basamento teórico que me oriente para reflexionar sobre lo que hago. De otra manera, eso es inútil. O sea, puede que tú descubras otras cosas, pero no estás reflexionando con tu propia práctica. Gracias, profesor. Miren, han llegado más consultas aquí al chat. Yo pienso que aquí hay dos preguntas dirigidas más que nada a la profesora Beatriz. Una de ellas dice, ¿cuál es la edad adecuada para hacer una evaluación? Ya, para contestar al tiro, para hacer la evaluación se puede comenzar con los niños en edad preescolar a partir de los 3 años. A partir de los 3 años se pueden aplicar estas pruebas que yo les mencionaba, estas pruebas formales, para poder determinar si es un trastorno del lenguaje, ¿ya? Antes no se puede evaluar porque eso correspondería ya a un retraso del lenguaje, pero a partir de los 3 años, porque el niño ya tiene instaurado el desarrollo de un cierto nivel de lenguaje que permite detectar algún tipo de trastorno del lenguaje. Entonces, a partir de los 3 años de edad,
De ahí se puede evaluar y diagnosticar a los niños, a algún niño con trastorno. Acá, mamá. Hay un micrófono abierto. Sí, abierto. Sí, por ahí. Pedimos ahí que vuelvan a revisar, por favor, sus micrófonos. Ya, miren, la otra pregunta, Beatriz, dice, ¿a qué se refiere la presencia de procesos fonológicos de simplificación? Ya, cuando hablamos de procesos fonológicos de simplificación, nos estamos refiriendo a estas de los sonidos dentro de la palabra, ¿ya? Estos procesos se dan en forma normal, ¿cierto? A ciertas edades es normal que los niños presenten estos procesos, que el niño, en vez de decir plátano, por ejemplo, diga pátano, ¿ya? En que en vez de diga auto, dice ato, ¿ya? Son normales hasta cierta edad, más o menos como hasta los 4 años, pero a medida que avanza en los años, tiene que ir disminuyendo estos procesos de simplificación hasta que ya deberían desaparecer aproximadamente a los 6, 7 años, ¿ya? Pero consiste en que los niños, ¿cierto?, van simplificando su lenguaje de acuerdo a su repertorio fonético, al sistema de fonemas que él maneja. Entonces, él utiliza el lenguaje, ¿cierto?, se expresa utilizando ese repertorio de fonemas que él maneja, ¿ya? Y como les digo, esto es normal, ¿cierto? Es un proceso que se da en forma normal, pero hasta cierta edad, hasta aproximadamente los 4 años. De ahí tienen que ir disminuyendo. Se supone que se van eliminando todos estos procesos, ¿ya? No sé si queda ahí algo un poco más claro. Sí, también hay otra pregunta que llegó al chat. ¿Hasta qué edad podemos hablar de TEL como diagnóstico en nuestros y nuestras estudiantes? No, se puede hacer un diagnóstico actualmente de acuerdo a las evaluaciones formales que hay, porque para poder determinar un diagnóstico se tiene que aplicar una prueba estandarizada, ¿cierto? Y esa nos va a determinar si tiene o no un TEL. Y esas pruebas en la actualidad es hasta que es el IDTEL, donde se pueden evaluar niños hasta los 9 años, 11 meses. ¿Ya? Hasta esa edad se puede diagnosticar TEL. Hasta ahora. Eso no implica que puedan existir niños de mayor edad que pueden presentar todavía un TEL, ¿ya? Pero esa es la normativa, lo formal que existe hasta ahora. No hay ningún cambio, que posiblemente más adelante se amplíe esta edad. Pero de eso está en estudio todavía. Perfecto. A ver, dice otra, ¿cómo diferencio a un niño de un TEL expresivo o mixto? Porque a mi hijo lo diagnosticaron TEL mixto, pero lo llevé a otra fonoaudióloga y dice que su TEL es expresivo. Claro, se supone que un TEL mixto es más complejo, ¿cierto?, que un TEL expresivo, porque ahí está afectada la comprensión y la expresión. Es decir, el niño tiene dificultades para comprender el lenguaje, ¿cierto?, el lenguaje oral, y además tiene dificultades para expresarse, para producir el lenguaje. Esa es como la gran diferencia, ¿ya? En el mixto es mucho más notorio, ¿ya? Las dificultades a nivel de vocabulario son más evidentes, o sea, un repertorio léxico mucho más descendido, la forma en que organiza, ¿cierto?, sus oraciones, como la concordancia entre las oraciones también es mucho más evidente que un TEL expresivo. Un TEL expresivo tiene mucho mejor pronóstico que un TEL mixto. Cuando se diagnostica a un niño con TEL mixto, ¿cierto?, lo esperable es que pase de un TEL mixto a después un TEL expresivo, ¿ya? Esto puede variar, las características o la variabilidad o el desarrollo, cómo va la evolución del diagnóstico, eso va a depender de cada caso en particular, ¿ya? Porque va a depender de muchos factores, de la familia, del apoyo de la familia, de las características mismas del niño, del apoyo que tenga especializado.
por lo tanto va a ser variable, ¿ya? Pero lo esperable es que pase de un TEL mixto a un TEL expresivo, ¿ya? Y eso puede pasar, lo mínimo, el tiempo que se espera para hacer la reevaluación, ¿cierto? Si evaluamos si un niño sale con mixto, se tiene que esperar por lo menos 6 meses para volver a hacer, como mínimo, para hacer una reevaluación, ¿ya? Generalmente se hace al año. Entonces ahí es esperable que el niño tenga un diagnóstico de TEL expresivo, ¿ya? Pero no debería haber, a menos que haya pasado un cierto tiempo, por lo menos unos 6 meses, que haya una evolución del diagnóstico. Pero no debería ser que una diga que es mixto y el otro es expresivo, un diagnóstico que no concuerde, ¿ya? Pero sí van a evolucionar. Perfecto. Bueno, ahora hay una pregunta bien contextualizada a nuestra realidad, lo que estamos viviendo no solo como país, sino que en el mundo. Preguntan, en una intervención del lenguaje, mostraron actividades que tenían que ver con la representación de una estructura de realidad y juego de roles. Bajo el contexto actual, donde la intervención es virtual y no presencial, ¿qué estrategias sugieren para la intervención a distancia? Se hace mucho más compleja la situación en todo sentido, ¿cierto? En esta situación en que estamos. Pero existen algunas herramientas, ¿cierto? Como para tratar de que de seguir, ¿cierto? Con estos lineamientos que nosotros tenemos, y de manera que el niño pueda interactuar, ¿cierto? Pueda establecer algún tipo de conversación, y para eso la manera que se puede hacer es tratar de apoyarse con la familia, ¿cierto? Porque si estamos trabajando a través de algún tipo de plataforma, a través de videollamadas, la manera de que podemos hacerlo es usar, entre comillas, ¿cierto?, a la familia para poder trabajar con el niño, de manera que la familia reemplace, ¿cierto?, el rol que hace el profesor presencial, utilizando todos los implementos, ¿cierto?, que tienen en su entorno para poder trabajar con los niños. Y para eso, previo a eso, durante la etapa, ¿cierto?, de comienzo de la intervención, se tiene que hacer se tiene que conocer a la familia, se tiene que contactar el profesor especialista con la familia, ver cuál es el entorno en que viven ellos, cuáles son los intereses del niño, cuáles son los elementos que le llaman la atención a él, los juguetes, por ejemplo, se pueden utilizar. No es lo ideal, ¿cierto? Porque lo ideal es que los niños interactúen con su grupo de pares, con estas conversaciones que se producen, ¿cierto? Pero en estas situaciones tenemos que adaptarnos a los elementos que tenemos nosotros a mano, y que es la familia, ¿cierto? Y son los elementos del hogar. O también, como lo hacen algunas de las alumnas que están en práctica ahora, les mandan las indicaciones con anterioridad a las mamás, les mandan el material para que ellas apoyen ahí el trabajo con los niños. Pero en este caso es bien importante el trabajo con la familia, el apoyo de la familia. Tal vez, no sé si el profesor quiera a lo mejor complementar en relación, ¿no es cierto?, al juego de roles. A ver, podría referirme a ello, pero ¿hablan de juego de roles o roles? La pregunta habla específicamente de juego de roles y de estructura de realidad. Sí. Pero está a lo mejor Pía, si quiere Pía aclarar si hay alguna distinción especial que quiera hacer en su pregunta. ¿Alguna distinción? Sí. No sé si Pía quiere... Normalmente en psicología se habla de juego de roles cuando se asume deliberadamente
un tipo de comportamiento propio de un sujeto. Por ejemplo, asuma usted el papel o el rol de panadero, o el rol de la persona con que tiene conflicto. Hacia allá ese es el sentido que tiene. En cambio, los roles como papeles semánticos corresponden específicamente a cierto significado que tienen las oraciones. Por eso necesitaría esa aclaración, pero lo primero es obviamente un juego propiamente tal, más de índole dramático, por decir. Lo segundo no. Lo segundo va en correlación estrecha con el entorno, cómo se organiza el comportamiento del sujeto que habla al momento de ejecutar o representar los roles semánticos. Los roles semánticos, uno es el agente, el agentivo, que instiga la acción. Como consecuencia hay otro que está también representado en la oración, que experimenta, sufre la acción. Por ejemplo, Mario quebró un jarrón chino. Entonces, todo eso se puede representar en el entorno de una manera mucho más fácil y de manera muy directa. En ese sentido, bastaría que alguien tome y rompa un jarrón. Ahora, lo puede hacer hipotético, como ustedes quieran, eso no necesariamente tiene que ocurrir. Puede haber un relato, puede haber un relato en que el núcleo fundamental de la trama tenga que ver con esta relación agente, acción, paciente u objetivo. Como no tengo mayor antecedente de a cuánto de los dos se refiere, pero ahí hay dos alternativas. No hay ninguna dificultad para la comprensión de roles semánticos que se haga a través de elementos vía teleconferencia, porque en el fondo está representado en el lenguaje. Otra pregunta que está dirigida, profesora, usted dice, ¿esta estrategia se puede aplicar en niños con diagnósticos permanentes, por ejemplo, en niños o niñas con autismo? Bueno, esta estrategia se puede aplicar a cualquier niño que le permita estimular el lenguaje. Obviamente que ahí tendría que tener ciertas características, a lo mejor mucho más, o tendría que ser más dirigida, ¿cierto? Para poder trabajar con estos niños. Pero sí no implica, no existiría una limitación para poder trabajar con ellos. Incluso con niños autistas, con niños con algún trastorno de déficit intelectual, también se puede trabajar. ¿Ya? Pero sí, a lo mejor son actividades que requieren mucho más, ser mucho más dirigidas, ¿ya? Para que el niño vaya desarrollando el lenguaje. Pero sí les permite a ellos interactuar, ¿cierto? Ellos poder participar más activamente, ¿ya? Y así vamos desarrollando el lenguaje. No es una actividad de lápiz, de papel, o que el niño tenga que estar repitiendo, porque eso tampoco es significativo para los niños, ¿ya? Así que habría que hacer algunas adaptaciones, pero yo pienso que igual se puede aplicar. Nosotros trabajamos más que nada con los niños con trastorno con TEL, ¿ya? No sé algún tipo de niño autista, así que ahí habría que ver, ¿ya? Eso.
Perfecto. Miren, hay varias preguntas que ya han sido respondidas, pero hay una que se va repitiendo, varias personas han preguntado en relación a niños de 4 años de edad. En un caso menciona que tiene 4 años y no logra hacer oraciones de 3 palabras, que solo balbucea. En otra ocasión preguntan también por un niño de 4 años de edad que no ha desarrollado, que no habla, así lo explican. Entonces, la pregunta es, 2 cosas preguntan, una, ¿a qué edad hay que preocuparse cuando el niño no está, ¿no es cierto?, hablando? Y qué estrategias se pueden usar para estimularlo. Ya. Bueno, desde a muy temprana edad se puede detectar, ¿cierto?, cuando los niños tienen algún tipo de retraso en el desarrollo del lenguaje, ¿ya? Se puede detectar, por ejemplo, cuando los niños, se supone que al año de edad los niños ya comienzan con las primeras palabras, ya a decir sus primeras palabras, pero con significado, y a los 2 años ya comienzan a juntar 2 palabras, empiezan a decir frases. Eso es como dentro del desarrollo normal, ¿ya? Entonces, si el niño dice recién las primeras palabras a los 2 años, ¿ya?, significa que ya hay un retraso, ¿cierto?, en toda la etapa, en todas las componentes del lenguaje, ¿cierto?, y en este desarrollo evolutivo del lenguaje se va retrasando. Por lo tanto, ahí hay que preocuparse cuando son pequeñitos, ¿ya? Y siempre las mamás, ¿cierto?, se dan cuenta porque comparan su niño, ¿cierto?, con el otro hijo o con el vecino. Entonces esa es una forma de darse cuenta de que el niño hay algo, ¿cierto?, que nos está indicando que existe un retraso en el lenguaje. Si se observa esto, ¿cierto?, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar alguna ayuda de un especialista para hacer el diagnóstico. En el caso de los niños de 3 años en adelante, cuando son más pequeñitos, tratar de estimularlos en la casa, ¿cierto? Aquí el rol de la madre es fundamental, o del cuidador, quien es el que tiene que tratar de estimularlos, ¿cierto? Mostrarle el mundo, por decirlo de alguna manera, dejar que el niño explore, nombrarle los elementos, decir las características, ¿cierto? De esa manera el niño va adquiriendo palabras, va adquiriendo adjetivos, va formando oraciones. Ahora, cuando ya son más grandes, cualquier tipo de situación nos va a servir para estimular el lenguaje, para desarrollar el lenguaje, para que el niño adquiera el lenguaje. Situaciones tan cotidianas como, no sé, una visita al supermercado, una visita a la feria, sirve para desarrollar el lenguaje. Todas estas situaciones cotidianas, en la medida que se va conversando con el niño sobre lo que va viendo, se va comentando las características, para qué sirve, qué son, cómo se van, cómo lo usamos, dónde estamos. El niño ahí va usando palabras, va adquiriendo otras palabras, características de los elementos, va usando oraciones, ¿cierto? Va ordenando las palabras, siempre con la mediación, en este caso, ¿cierto?, de la casa de la madre, ¿ya? Que en un caso de que siempre es la persona que es más cercana, ¿ya? Pero cualquier situación nos va a servir para poder desarrollar el lenguaje, ¿ya? La idea es aprovechar esta situación, incluso el ver una película, el ver todos los dibujos animados que le gustan a los niños. Uno también puede aprovechar de todos los intereses, los juguetes, las actividades que realiza el niño, y de ahí nosotros podemos trabajar con ellos, poder estimular, desarrollar el lenguaje para que el niño vaya empleando mayor cantidad de palabras. Eso también va a ayudar a que pronuncie bien, ¿ya? Pero siempre se pueden utilizar todas estas instancias de naturales de desarrollo del lenguaje, ¿ya? Pero es importante ir detectando cuando son pequeñitos todos estos problemas del lenguaje, ¿ya? Todas estas dificultades que uno se da cuenta, ¿cierto?, que las mamás se dan cuenta,
para que reciban la ayuda, el apoyo necesario. Pero el ojo ahora. Se activaron algunos micrófonos, parece. Beatriz, has respondido varias preguntas que han ido, ¿no es cierto?, apareciendo en relación a cómo estimular a niños en edad preescolar, a niños de 4 o 5 años también, de 2 años con síndrome de Down. De alguna manera ha ido dando respuesta, Sí, ¿cierto? sí, en el caso de niños con síndrome de Down también se trabajan, es cierto, se siguen los mismos parámetros que el de desarrollo normal. Obviamente que... Beatriz, te silenciaste, el micrófono se te silenció. Está silenciada. Bueno, ahí volviste. No sé qué pasó, parece que problema de señal. Puede ser. Ok, hay una pregunta para el profesor. Profesor, dice, en relación a los procesos cognitivos lingüísticos de los que se habló, ¿serán estos la base de la dificultad? A ver, más que un tema de los procesos propiamente tal, como enfocarlo en ese sentido, tiene la siguiente limitación. Los procesos cognitivos que hemos mencionado, en general, procesos lingüísticos cognitivos, porque estamos hablando de un niño que tiene más de 3 años, por lo tanto los procesos lingüísticos y los cognitivos están muy correlacionados, casi estrechos. Todos los estudios más contemporáneos sobre el desarrollo cognitivo se están haciendo fuertemente sobre la base del lenguaje, más aún que antes. Es decir, me refiero cuando existía la tesis piagetana que el sujeto adquiría el lenguaje de una manera independiente de los procesos cognitivos previos. En este momento ese punto de vista no se sostiene. ¿Cuál sería lo siguiente? Los procesos cognitivos lingüísticos tienen una base obviamente genética y estos se activan en un primer momento en cuanto entra en interacción con otro miembro que puede ser su madre, un hermano, lo que sea. En ese momento empiezan a activarse los procesos cognitivos lingüísticos, entendiendo como procesos representacionales, aunque sea a través simple de la conducta. Por lo tanto, la razón más de fondo de la existencia de un TEL o un trastorno específico que sostiene con mayor fuerza es que hay un retraso en el desarrollo de estos procesos cognitivos lingüísticos, más que de aspectos estrictamente externos. La estimulación existe, el sujeto está contextualizado, puede ser un niño o una niña, está contextualizado, oye la lengua materna. Sin embargo, de la misma manera se presenta un tema de retraso en el uso. Y en esas condiciones, entonces no es un problema externo. Incluso, entendiendo, decimos la deprivación cultural. No existe una deprivación cultural tan extrema, que la persona no pueda, o un niño pequeño o una niña pequeña, no pueda desarrollar lenguaje. No existe eso.
Existió, por mencionar en Chile, la historia de Vicente Caucau, que era un niño como de 2 años que se perdió, se adentró en el bosque y no pudo salir. Lo encontraron después alrededor de los 10, 12 años. Eso está reporteado. Pueden ustedes buscar en Google la historia de Vicente Caucau. Podríamos decir, entre comillas, era una especie de niño lobo. Nunca pudo superar sus limitaciones de lenguaje. ¿Por qué? Porque los procesos lingüísticos son tempranos. La activación del cerebro humano en relación con la representación del pensamiento en secuencia sonora es muy temprana. Pasa primero por el comportamiento no verbal y posteriormente el comportamiento no verbal es sustituido por secuencia fónica. Y fíjense bien, nunca el comportamiento no verbal desaparece. Toda la vida nos está acompañando. Por lo tanto, es un problema maduracional. Es un cerebro que tiene algún grado de inmadurez en sus conexiones sinápticas. Esa es la hipótesis más válida, porque no hay ninguna comunidad humana, ninguna, en que no le hable a sus niños, poco o mucho. No es el problema de hablarles mucho. El tema está en hablar cualitativamente en forma relevante. Es decir, que la interacción que se lleva a cabo permita efectivamente el desarrollo del lenguaje. ¿Y cómo tendría que ser, así por simplificar, algo así en que le permitiera el comportamiento o lo que le dicen o las normas de la cultura le permitan comprender lo que se dice? Por eso no es ni poco ni mucho. Es aquello que es relevante para su desarrollo. Eso sería mi respuesta. Muchas gracias, profesor. Hay muchas preguntas, la verdad, y varias interesantes. Hay una que dice referencia con que si la didáctica comunicativa conversacional en estudiantes que se comunican a través de señales, me imagino, estamos tal vez hablando de personas que se comuniquen en lengua de señas, si podemos utilizar la repetición con apoyo de ilustraciones. No sé si Javiera, que escribió la pregunta, la podrías focalizar un poco más en vivo, si activas tu micrófono. A lo mejor está orientada a los sordos, puede ser, ¿o no? A lo mejor tú podrías ahí aportar algo, Torete. Queda tan clara la pregunta, pero la verdad que si se refiere a la lengua de señas o a las personas sordas, la lengua de señas es una lengua, así como la lengua oral, por lo tanto tiene estructura, organización, como todo idioma, como toda lengua. Por lo tanto, no veo por qué la didáctica comunicativa conversacional no pudiera, ¿no es cierto?, desde sus principios, como está enfocado a la estimulación de la lengua a través de esta interacción, ¿no es cierto? No veo por qué no podría perfectamente, a lo mejor en comunidades de niños sordos, ser aplicada con mucho éxito, sin duda. Eso es lo que yo te podría responder. No sé si el profesor quiere complementar. Ya, tú, en realidad lo que has dicho es efectivo. La lengua de señas es una lengua, es un idioma que sustituye lo fónico por lo gestual, por decirlo de una manera más simple y más directa. No es que Jacqueline no se haya referido a ello, pero para destacar eso de una manera más simple. Ellos conversan activamente, son conversadores a través de los gestos,
hay representación de significado con niveles de complejidad que nosotros mismos ni siquiera nos imaginamos, tienen una gramática, una gramaticalización muy distinta, pero altamente eficaz para ello. Por lo tanto, el modelo comunicativo conversacional es perfectamente aplicable como tal, como dijo Jacqueline, es una lengua más. Eso es todo. Así es. Bueno, hay agradecimientos en el chat, reconocimientos a sus profesores, profesor Franklin, a Beatriz, agradecimientos al equipo. También consultaron, ya respondió también Marcos, le agradecemos, lo respondió en el chat en relación a si se podía acceder a este video, y la verdad es que Marco mandó el link del Facebook, porque se está transmitiendo en vivo, así que ahí tienen la opción, ¿no es cierto?, de poder acceder a él en otra ocasión. Hay una pregunta más que tal vez, Beatriz, la podrías responder por escrito al mismo chat, porque una persona, se me fue aquí en este minuto, pero preguntaba con qué instrumento habías mencionado que se podía evaluar a los niños TEL. Entonces tal vez se los podrías escribir en el mismo chat. Bueno, por ahora yo pienso que en virtud de la hora y de también todo lo que se ha comentado, vamos a dar cierre, ¿cierto?, a esta actividad de conversatorio. Estamos muy contentos, hemos tenido 116 participantes, eso ha superado nuestras expectativas, estamos muy contentos también del interés, los invitamos a que conozcan más de nuestro postítulo, a que se interesen ustedes, lo difundan, para poder, ¿no es cierto?, implementar la didáctica comunicativa conversacional a través de muchos especialistas, muchos profesores especializados, así que los invitamos a acercarse a nuestra página web para obtener información, y si no, también le pueden escribir a Miriam Pineda, miriam.pineda@usec.cl, ¿ya? Pueden obtener más información. Nosotros como equipo también, Beatriz, el profesor Franklin, María Eliana, Laura y yo estamos disponibles para responder sus inquietudes en relación a esta nueva instancia de formación de la universidad. Así que los invitamos a contactarnos, les damos las gracias enormes por su participación y por todo el interés. Y bueno, esperamos tal vez encontrarnos en otra oportunidad. Cualquier información de nuevas actividades se las vamos a estar haciendo llegar sin duda. Así que gracias a los presentadores. Muchas gracias a los expositores. Muchas gracias por la invitación, profesora Beatriz, Jacqueline, Miriam, señora Eliana. Gusto de verlos. Gracias. Profesora. Gracias a todos. Un abrazo enorme y esperemos que nos encontremos luego. Ya saben dónde encontrarnos. Lorena. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo grande a todos. Feliz día, que estén muy bien. Adiós.